es una cuestión histórica, cultural, ¿verdad? Que se origina hace 200 años se originó y no ocurrieron acá las revoluciones. Empezamos bien, ¿verdad? En Latinoamérica, porque las primeras universidades que se hicieron de tipo escolástica, ¿verdad? En México, en Guatemala, en Perú, en Córdoba, en Chile, esas universidades eran bien estructuradas con los paradigmas del momento, ¿verdad? Que era la visión escolástica colonial, ¿verdad? Pero estaba bien hecho y produjeron gente importantísima, ¿verdad? Andrés Bello, Rodríguez de Francia, digámosle, ¿verdad? Así de que ha sido una persona importante del Paraguay, ¿verdad? Nos guste o no nos guste. Y bueno, entonces, digamos, esas universidades se quedaron ahí. ¿Cómo quedó toda la estructura burocrática administrativa colonial? Inserta de manera, digamos, absolutamente permanente en la estructura y en el caracú del Paraguay, ¿verdad? Que hasta hoy no podemos liderar esta burocracia. Vayan a leer lo que son los archivos de las Indias, ¿verdad? Y vean cómo el rey y la monarquía cuidaban su dinero en las colonias. Es una cosa impresionante la manera detallada, como todo está escrito, detallado, controlado, que no haya un peso, ¿verdad?, que se desvíe por el camino. Entonces tenemos esa tradición histórica colonial muy fuerte que también se insertó en la universidad. Y lastimosamente no hicimos las revoluciones adecuadas, ¿verdad?, que hubo en el mundo, porque estábamos aislados y España estaba aislada. España hizo sus propias revoluciones recién en el siglo XX. España no era una entidad en medicina, produjo el fenómeno de Cajal, fue simplemente una cuestión, digamos, de genética poblacional, de suerte. El fenómeno Cajal, lean su libro de Cajal, ¿verdad?, cómo se queja amargamente de lo que era España, ¿verdad? Bueno, y España hasta hace 30 años no existía en la literatura médica. Empezó a existir en los últimos 30 años recién. Entonces, muy tardíamente ellos hicieron también las revoluciones. Las dos revoluciones que conozco, ahora hay varias, ¿verdad?, pero las más importantes son las que coincidieron en el tiempo, la Humboldtiana en Berlín, ¿verdad?, que introdujo la investigación en la universidad, y la napoleónica, ¿verdad?, que separó la investigación de la enseñanza, ¿verdad? Esas son las dos revoluciones. La napoleónica dio un coletazo, ¿verdad?, de la mano de Andrés Bello, ¿verdad?, en Chile, dio un coletazo en Latinoamérica y creó esa idea que me parece que es bastante dañina hasta hoy, de que una cosa es la docencia y otra cosa es la investigación. Tampoco hay un sentido misional. En los reglamentos y en el discurso siempre está la palabra investigación, pero no está en la realidad como misión. Profesor, acá mucha gente está contestando justamente, diciendo muchas gracias. Dice la doctora Fabiola Román: gracias, profe, por la charla, gracias por las recomendaciones de los libros también. Aldo Jones también felicita por la charla, por tu charla, profe. Y una pregunta que podríamos ir cerrando es, vivimos tiempos difíciles, tiempos sin precedentes. ¿Tenés algunas ideas o recomendaciones de los jóvenes que te están escuchando, los investigadores que te están escuchando? ¿Cómo pueden desarrollarse? ¿Cómo pueden hacer ciencia a partir de todo el mundo que hoy estamos viviendo? Según tu experiencia. Claro, decía Albert Camus en su discurso de aceptación del premio Nobel, que les recomiendo porque es sin desperdicio, de que la creatividad puede aumentar en momentos de crisis, decía él, ¿verdad? Por supuesto, él tuvo una vida bastante miserable y bastante crítica, y desde ese punto de vista, digamos, socioeconómico, le fue muy difícil. Una persona genial como él, pero sin embargo nunca se dejó vencer por las circunstancias, ni tampoco por las malas influencias que tuvo en un momento dado. Tuvo la capacidad de disociarse de las visiones dogmáticas, ¿verdad? Entonces yo creo que habrá que tomar como oportunidad, yo creo que dentro de la medicina sobre todo, tomar más seriamente
las disciplinas relacionadas con la salud pública. Si un consejo voy a dar es ese. Conste que este consejo lo vengo dando de hace 40 años. Recuerdo que en la década del 90 vinieron dos personas, ya era a finales del 90 y principios del 2000, sí, en esa época, era entre 1995 y 2005 más o menos. Vinieron dos personas, una paraguaya formada en la Universidad de Yale, máster en epidemiología, y el marido de un matemático, también profesor en la Universidad de Yale, un chico joven, brillante. Logramos atraerlo para un par de estudios nuestros, ¿verdad? Que nos hizo unos estudios que yo tuve que contratar a otra persona para poder leer lo que él me decía, de tan complejo era, en el análisis de los datos. Bueno, estas personas no consiguieron trabajo en el Paraguay. Ya existía el Instituto de Investigaciones en Ciencias, le dieron ahí un contratito así por un tiempito, después quedamos sin trabajo. Yo mismo me fui al Ministerio de Salud Pública, donde no había epidemiólogos, a decirle que acá tenemos una persona formada en uno de los grandes centros del mundo y que quiere trabajo, ¿verdad? En su área y que tiene, por supuesto, un interés también en la investigación. Bueno, tampoco hubo trabajo para ella. Ni siquiera no hubo trabajo, ni digamos, le consideraron, porque creyeron que, no sé, que lo que ella hacía era algo que no tenía relación con lo que se hacía acá, ¿verdad? Y notablemente había gente inteligente en el ministerio a quien acudí para esto, ¿verdad? No me fui a cualquiera. Y me quedé muy decepcionado. Y al poco tiempo se mandaron mudar, ¿verdad? Y son profesores ahora universitarios en los Estados Unidos. Entonces, digamos, yo creo que es una oportunidad para tomar en serio la salud pública y para que se formen, digamos, 10 epidemiólogos con masterados y doctorados en las grandes instituciones del mundo para que vengan, digamos, a enfrentarse con lo que se nos viene. Porque esto es el comienzo y esto tiene que ver, y eso lo digo ya como una persona del montón, ¿verdad? Y sometido a la misma irresponsabilidad en el uso de la palabra, tiene que ver, me parece, con la intervención humana en el medio ambiente, ¿verdad? En la naturaleza, la disrupción de la naturaleza por efecto del ser humano, que cada vez está, digamos, reemplazando los espacios naturales por espacios urbanos y, por supuesto, provocando una disrupción en el área viva gigante que existe en la naturaleza, que tiene que ver con los microbios y con los insectos, porque ese es el ente biológico gigante que nos va a sobrevivir a todos, ¿verdad? Y nosotros podemos llegar a la extinción si nos respetamos realmente. No soy un ecologista, quiero aclararles, ni fundamentalista, pero veo esto como una realidad desde que leí un par de libros del Dr. Wilson, el experto en hormigas, en la década ya del 70, 80 leí sus libros y ya me empezó a erizar la piel, ¿verdad? Al ver lo que es ese mundo y ese mundo desconocido y todos los virus y bacterias que están adentro de estas especies animales, ¿verdad? Que son miles o millones, ¿verdad? Y nosotros estamos expuestos a que cada una de ellas nos ataque, ¿verdad? Y en un momento dado nos puede llegar esto a la catástrofe, ¿verdad? Eso no, si vamos a hacer previsiones puede ocurrir eso. Pero ya esta opinión, como digo, ya no es una opinión válida, es simplemente una opinión de la lectura de las redes sociales y de los diarios.